vamos a pasar ahora a escuchar a nuestra compañera diputada nacional, Claudia Ormachea, de la Asociación Bancaria, compañera con la que particularmente tengo el gusto de compartir la Intersindical de Mujeres de La Plata. Así que un gusto, una de las autoras de uno de los proyectos que entraron en discusión y que nos va a dar pautas de cómo ha sido el debate, qué límites tuvo, qué cosas pudieron ser incluidas, qué cuestiones están pendientes y cómo nos preparamos para el siguiente paso. Claudia, un gusto tenerte. Gracias, Mariana, y la verdad, Marianela, que me pareció brillante tu exposición, porque en realidad lo que nos permitiste ver a través de tu exposición tan clarita, tan concreta, fue lo que los trabajadores y trabajadoras deben mirar hacia el futuro. A veces es tentador esta modalidad, puede ser tentadora, pero cuidado, es importante que se te escuche y se te vuelva a escuchar para que cuando uno tome las decisiones que tenga que tomar, las tome con conocimiento de lo que le pasa a los trabajadores y trabajadoras si esto no se regula. Así que la verdad te agradezco a vos porque me parece que resume o resumiste lo que muchos hemos trabajado dentro de la Cámara. Bueno, sin lugar a dudas, este fenómeno de la pandemia ha producido un impacto en el mundo y en la Argentina también. Y este impacto tiene que ver con la economía, con la salud, con la vida de los argentinos. Y fue tan alto el impacto que se da no solo en el aspecto de salud, sino en las relaciones sociales, en las relaciones laborales, en las relaciones familiares, y me atrevo a decir que tiene un alto impacto este tema del teletrabajo o esta modalidad desarrollada a partir de la pandemia o a partir de la necesidad de quedarnos en nuestros hogares, de cuidarnos pero cuidar al otro, que hizo que el número de trabajadores y trabajadoras realizando o trabajando a partir de esta modalidad creciera. Y es tanto el impacto que me atrevo a decir que ese impacto tiene sobre la mujer y también sobre las organizaciones sindicales. Esto llevó a que desde distintos aspectos, desde distintos lugares, desde distintas perspectivas, se pensara en la necesidad, se debatiera la necesidad de regularlo. Y cuando estábamos hablando de regular, no es que estamos hablando de regular un grupo un universo de trabajadores distinto. Son los mismos trabajadores y tampoco es una nueva actividad, sino que es una modalidad de trabajo dentro de la actividad que hacen los trabajadores. Y nosotros, sobre todo los diputados y diputadas, aunque ha sido preocupación de todos, pero diputadas y diputados de extracción sindical, en realidad a nosotros nos preocupa el trabajo, el puesto de trabajo y sobre todo la defensa de los derechos de trabajadoras y trabajadores. Por eso es que nosotros creímos necesario entrar en un debate para llegar a la regulación de lo que nosotros llamamos una modalidad de trabajo denominada teletrabajo. Y digo esto y aclaro esto porque nosotros hablamos de trabajadores y trabajadoras, no hablamos de teletrabajadores. Creemos, y este es un punto esencial del cual nosotros debemos arrancar, que los derechos de los trabajadores de forma presencial como de los trabajadores en modalidad de teletrabajadores tienen que ser exactamente los mismos. Tienen que tener los mismos derechos. Por eso partimos hablando de trabajadores. En realidad en la Cámara de Diputados se presentaron, podría decir, más de 20 proyectos
¿Por qué? Porque desde distintos sectores empezaron a opinar, pero sobre todo desde el sector empresarial, empezó a aparecer esta cuestión de lo bueno que fuera de la pandemia o después de la pandemia, esta modalidad se prolongara o creciera. La realidad que no solo en el mundo, sino en nuestro país, hasta la pandemia ha sido incipiente. Por ejemplo, en España, antes de la pandemia, representaba el 8% de los trabajadores. Y saliendo de la pandemia, recién ahí están hablando de un 16% de los trabajadores. Por eso digo que aunque estaba instalada, era todavía incipiente. Entonces empiezan a hablar, como decía Marianela, de todas las ventajas que podía traer para los trabajadores y trabajadoras esta modalidad. Por ejemplo, esto de que los trabajadores iban a ahorrar en gastos de transporte. Por ejemplo, ese era uno de los ejemplos que daban. Y la realidad es que lo que nosotros tenemos que pensar es que los que quieren ahorrar en costos son las empresas. Y está bien, yo no digo que no tengan que ahorrar en costos. Lo que no podemos permitir nunca es que esos costos sean trasladados a la casa de los trabajadores. Hablaban, por ejemplo, de las ventajas de que iba a haber menos inasistencias. Y uno tendría que pensar, aún sin querer pensar mal, que hablar de menos inasistencia significa que los trabajadores que se levanten en su casa, resfriados, descompuestos, con unas líneas de fiebre, van a trabajar igual para no perder el día, para que no se les descuente el presentismo. Planteaban inclusive la posibilidad de que para las personas con discapacidad era más factible esta modalidad para poder llegar a un trabajo. Y yo no digo que no, creo que ninguno de nosotros pensamos que no, porque hay personas con discapacidad con mucha dificultad para trasladarse, pero la realidad es que nosotros pensamos la inclusión donde las personas con discapacidad piensen, compartan, debatan, creen con otros compañeros y compañeras no aislados en sus casas. Todos estos detalles, que podría darles muchos más detalles, creo que llevan a que empecemos a entrar y hayamos desarrollado a partir de más de 20 proyectos la necesidad de regular esta modalidad de trabajo. Y es cierto que ante 20 proyectos, por supuesto, se llegó a un común denominador donde todos los diputados y diputadas tuvimos que dejar de lado algunas cuestiones que nos parecían sumamente importantes, porque realmente había que llegar a ese consenso para que pudiera salir este consenso y hoy tener un dictamen. La realidad es que si ustedes me preguntan a mí, particularmente en el trabajo que hice con mi equipo, a mí todo el mundo habla de un piso de la ley. Nosotros el planteo que hacíamos que ese piso tenía que ser lo más alto posible. ¿Pero por qué lo más alto posible? Para que hubiera un desarrollo de los contenidos de los derechos dentro de la propia ley. ¿Por qué? Para poder proteger a trabajadores y trabajadoras no convencionados y también a aquellos trabajadores y trabajadoras que sus sindicatos son más chicos, tienen menos poder de fuego y cuando tengan que salir a la pelea a través de sus convenios colectivos, lo van a hacer, seguramente lo van a hacer. Pero cuanto más alto el piso, más derechos asegurábamos como para arrancar. Aún así, esta ley, la verdad, es un instrumento excelente, un instrumento que tiene que servir, como dijo Marianela, para que después todos los trabajadores y trabajadoras y todos los dirigentes militemos en el día a día,
porque a través de los convenios colectivos de trabajo nosotros podemos ir por la ampliación de derechos. ¿Por qué? Porque esta modalidad de trabajo va a requerir y requiere, y lo marcamos en la ley, de derechos que contemplen las nuevas, la forma de establecer las relaciones, los horarios, la forma de trabajar a través de esta modalidad. Yo quiero destacar, porque incluso lo pidieron hoy cuando empezábamos a hablar, para mí puntos que son como prioritarios, como importantísimos dentro de esta ley. La primera, ya lo dije, que todos son trabajadores y tienen los mismos derechos, los que estén dentro de la empresa como los que están en la modalidad del trabajo. Otro de los puntos que me parece esencial es el tema de la desconexión. Ya Marianela lo aclaró muy, pero muy perfectamente como para agregarle muchísimas cosas más. Pero sí quiero decir algo. Los empresarios se quejan de que es como demasiado rígido el proyecto, como poco flexible, sobre todo porque en el tema de la desconexión no solo se marca el derecho de los trabajadores y trabajadoras a desconectarse, sino que se marca la prohibición de las patronales a interrumpir la desconexión de los trabajadores. Y todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de concurrir a muchas paritarias, sabemos y tenemos muy, pero muy claro que lo que abunda no daña y que lo que está expresamente marcado en una ley y en un convenio es después el elemento que tiene el trabajador o trabajadora para defender sus propios derechos a través de su organización, a través de sus representantes. No puedo dejar de hablar del capítulo que tiene, el artículo que tiene que ver con la perspectiva de género. Y si ustedes han escuchado a Vanessa, que Marianela ha dicho es la presidenta de la Comisión de Trabajo, ella claramente explica que es en uno de los primeros instrumentos o en el primer instrumento que aparece esta cuestión de la perspectiva de género, esta cuestión de permitir a las trabajadoras cortar, de marcar sus tiempos a través de sus convenios y de que sea pensado y tomado como trabajo el tema de cuidados. Aún así, yo me atrevo a decirles que me produce ciertos temores, porque las mujeres hemos luchado mucho, hemos batallado mucho para poder llegar, para alcanzar esa igualdad de oportunidades, esa equidad a la que aspiramos. Y como mujer, como sindicalista, pero como feminista, digo y pienso que tiene que haber políticas públicas muy claras que marcan la manera en que se van a compartir las tareas de cuidado, porque si no, la lucha de los dirigentes sindicales a través de sus convenios para marcarlo va a ser grande para que las mujeres no nos quedemos otra vez con la tarea de cuidados, el cuidado de los niños, la tarea de la casa, pero además el trabajo. Este es un punto que, como dijo Marianela anteriormente, va a ser muy, pero muy militado, por lo menos por nosotras. Otro de los puntos que ha llevado a muchísima discusión es el tema de la reversibilidad. Ustedes saben que en el proyecto dice claramente que solamente pueden entrar en modalidad de teletrabajo a partir de una aceptación voluntaria del trabajador y fehaciente por escrito. Cuando entramos en el tema de la reversibilidad, ahí las empresas, si ustedes han seguido los últimos comentarios, la verdad a las empresas no les gusta para nada el tema de la reversibilidad. No les gusta para nada el artículo que habla de la reversibilidad de los trabajadores, que permite que aquellos trabajadores que están en forma presencial y aceptan ir a la modalidad de teletrabajo,
en un determinado momento puedan volver a la modalidad presencial. Y a mí me parece que hay que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales cuando hablamos justamente de este artículo. Y estas dos cuestiones tienen que ver con la esencia del trabajador y la trabajadora como seres humanos. Por un lado, como seres humanos, como todos ustedes, como cualquiera de nosotros, la vida de la trabajadora o el trabajador cambia, se casa, se divorcia, se va a vivir a otro lado, tiene que recibir en su casa una persona adulta por su cuidado, tiene hijos, se divorcia. Eso hace que nosotros entendamos que el riesgo y el equilibrio que hay que tener tiene que ser muy alto. ¿Por qué? Porque la casa es la casa del trabajador, es donde se establecen las relaciones familiares y de ninguna manera puede convertirse en la oficina de la empresa, porque si se convierte en la oficina de la empresa, pasa todo lo que la compañera dijo anteriormente, pero además muchísimas cosas más que tienen que ver con la salud. Por eso la posibilidad de reversión es tan importante. Y no es cierto que las empresas no tengan instrumentos, pueden tener parte de su personal presencial y parte en la modalidad, pueden rotar a su personal y pueden inclusive en la negociación con los convenios colectivos acordar incluso tiempos de preaviso. Digamos, herramientas hay muchas, muchas. En cuanto a lo sindical, y no sé cómo voy con el tiempo, Mariana, avísame porque yo me entusiasmo. 5 minutitos. Dale, ahí redondeo. En cuanto a lo sindical, en realidad es cierto. El proyecto marca claramente que todos los trabajadores y trabajadoras tienen la posibilidad no solo de la afiliación, la libre afiliación, sino la posibilidad de ser candidatos o representantes de los compañeros. Yo no voy a decir que no me preocupa igual, pero me preocupa porque yo tengo una experiencia de muchísimos años como sindicalista y siempre he valorizado el vínculo, el intercambio que se ejerce entre trabajador y trabajadora, pero el vínculo que se establece también entre los trabajadores con sus representantes gremiales. Y ustedes saben que las organizaciones sindicales, así como el trabajo dignifica, las organizaciones sindicales muchas veces establecen los equilibrios en el ambiente donde se dan esas relaciones, esos vínculos sindicales y sobre todo buscan la protección de trabajadoras y trabajadores para buscar lugares libres de violencia, con mayor inclusión, con mayor equidad. Y a mí me preocupa esa atomización que produce esta modalidad llamada teletrabajo, porque no es lo mismo llamar a una asamblea, no es lo mismo recorrer los lugares de trabajo y no es lo mismo las acostumbradas marchas que tenemos, no solo cada sindicato y cada organización, sino el movimiento obrero en su conjunto para marcar a quienes vienen por los derechos de los trabajadores y trabajadoras cuál es el límite. Pero sin lugar a duda, también creo que las cosas han cambiado y ellos dicen que nosotros queremos fijar pautas o manejar la ley de acuerdo a las formas en que se establecían las leyes laborales o se estipulaban las leyes laborales en el pasado y que hoy tenemos que modernizarnos. Yo digo que sí, que seguramente no se puede frenar el avance de la tecnología, que seguramente debemos buscar un equilibrio entre la tecnología y la vida familiar. Y como muchos otros sindicatos, mi sindicato, la Asociación Bancaria,
se prepara para el avance de la tecnología, capacitando a sus trabajadores para que puedan estar dispuestos a distintos puestos o a distintas modalidades de trabajo, pero nunca, nunca interfiriendo en lo que es la vida privada del trabajador, la casa del trabajador, que ante todo es la casa, y como dijo la compañera, la mayoría de las casas no están preparadas y eso implica que el trabajador o trabajadora se levanta, desayuna en la mesa, almuerza en la mesa, merienda en la mesa, cena en la misma mesa que realiza el trabajo. Por eso esta ley, o esta, no digo ley, porque todavía tiene que ir al Senado. Por eso es tan importante, por eso es un instrumento que va a servir a trabajadoras y trabajadores, a las organizaciones sindicales y a la lucha que debemos dar por los convenios, dentro de los convenios colectivos de trabajo a partir de la militancia. Porque, según Funes de Rioja, en realidad lo viejo tiene que estar como está, tiene que seguir hasta que se termine. Pero los nuevos trabajadores tienen que arrancar con nuevas regulaciones más modernas. Yo le preguntaría si esas regulaciones más modernas no tienen que ver muchas veces con precarización laboral, que es lo que nosotros estamos intentando y por lo que luchamos, y es nuestra función, y es por lo que llegamos a la Cámara, por lo menos desde donde llego yo, que es desde la representación del mundo del trabajo, que es defender el derecho de los trabajadores y trabajadoras. Y sobre todo, donde nace una necesidad, como nace ante esta nueva modalidad, en un gobierno de justicia social tiene que nacer un derecho. Y eso es lo que estamos buscando a través de esta ley, a través de estos comunes denominadores que hemos encontrado, pero fundamentalmente a partir de este consenso. Muchas gracias, Claudia. Un lujo, la verdad, aplaudo yo por todos ustedes. Tenemos muchos